es un texto de Isaías 53. Como ustedes saben, el capítulo 53 y el capítulo 58, entre otros, son textos que hablan sobre el Mesías. Son textos del Antiguo Testamento que hablan sobre el Mesías, así que son lo que se llaman profecías mesiánicas, ¿sí? Que anunciaban ciertas características o ciertas experiencias que iba a tener el Mesías cuando viniera, ¿no? Y bueno, justamente todo esto se cumplió en la vida de Jesucristo. En Isaías 53, versículo 7, dice aquí en mi Biblia, hablando del Mesías, es decir, hablando de Jesús, se verá angustiado y afligido, pero jamás emitirá una queja. Será llevado al matadero como un cordero, y como oveja delante de sus trasquiladores, se callará y no abrirá su boca. Es interesante que aquí al Mesías se lo presenta como una víctima. Bueno, Isaías 53, muchas veces hemos escuchado que se lo llama, que es la profecía mesiánica en donde al Mesías se lo llama el Mesías sufriente, o se lo presenta a Jesús como el Mesías sufriente, ¿no? A diferencia de otros textos bíblicos del Antiguo Testamento, donde presentaban al Mesías como victorioso, y que en realidad en el sufrimiento y la muerte de Cristo existió la mayor victoria del mundo, ¿no? O sea, no hay contradicción en ambos textos. Pero quiero destacar eso, que en este texto se lo presenta a Jesús como una víctima. Miren, nosotros en la vida podemos no elegir ser víctimas, pero, o sea, podemos ser víctimas sin elegir. Podemos ser víctimas de un robo, víctimas de un abandono, víctimas de alguna traición, no sé. Pero lo que sí podemos elegir es sentirnos, es victimizarnos. Yo puedo elegir no victimizar, ¿sí? Aunque no puedo elegir ser víctima. Puedo ser víctima de algo, pero sí puedo elegir no victimizar. ¿Qué es victimizarse? Victimizarse es la tendencia que las personas tenemos de sentirnos víctimas, de sentirnos atacados, de sentirnos que todo lo que nos pasa es porque alguien lo hizo, ¿sí? De todo lo malo que me pasa es debido a que otra persona u otras personas me lo están haciendo. Yo veo aquí en la actitud de Jesús un ejemplo increíble, porque, miren, Jesús tenía la ocasión perfecta, él perfectamente podría haberse victimizado, diciendo todo lo que me está pasando y todo lo que me va a pasar es culpa de ustedes. Imagínense a Jesús en el momento de la cena del Señor. La última cena compartió con los discípulos porque horas después iba a ser arrestado, ¿verdad? Entregado, arrestado y luego crucificado. Estaba Jesús ahí, ¿no? En la cena del Señor, y lo contempla Judas, y Jesús sabía que Judas lo iba a entregar. De hecho, él dice, el que moja el pan conmigo, ese me va a entregar, porque se tomaba una porción de pan y se mojaba en diferentes salsas que había, ¿verdad? Y entonces, o sea, él sabía que Judas lo iba a entregar. Él sabía que Pedro lo iba a negar, porque cuando Pedro le promete fidelidad eterna, Jesús le dice, antes que el gallo cante 2 veces, tú me negarás 3 veces. Y Pedro aseguró que no lo iba a hacer, y el texto bíblico dice que todos los discípulos dijeron lo mismo. O sea, Pedro fue el que dijo, yo jamás te dejaré, pero todos los otros aseveraron lo mismo. O sea, ¿me entienden? Estamos en la cena del Señor, en la última cena, y nos encontramos con que Jesús ya conocía todo lo que iba a pasar. Y si él se hubiera victimizado, y tenía razones para victimizarse, si él se hubiera victimizado, hubiera dicho, por culpa tuya, Judas, y de tus ambiciones, hoy voy a ser arrestado. Y por culpa tuya, Pedro, y de todos ustedes, yo voy a pasar estos últimos momentos totalmente solo. Totalmente solo. Y por culpa de ustedes y de la humanidad, tengo que morir porque ustedes son pecadores y para salvarlos yo tengo que dar mi vida por ustedes. ¿Me entienden? Jesús no sufre por las consecuencias de sus malas decisiones.
Jesús sufre por las consecuencias de nuestras malas decisiones. Así que él podría victimizarse, él se podría sentirse una víctima de nuestros pecados, una víctima de nuestras malas decisiones, ¿sí? Pero Jesús no. Él sabe que va a ser una víctima, la Biblia lo presenta como una víctima, pero él no elige victimizarse. ¿Por qué? Porque la idea de victimizarnos está íntimamente relacionada con la derrota. Si alguien corre una maratón de 42 kilómetros y gana, ¿se va a sentir una víctima? No. ¿Por qué? Porque es el ganador. Ahora, si vos no ganás, podés ahí sí tener oportunidad de sentirte una víctima, y decir, y no gané porque me empujaron, no gané porque por culpa de fulano no me pude preparar para esta maratón, ¿me entienden? Pero cuando vos sos ganador, vos no te victimizás. ¿Por qué? Porque sos ganador, sos un vencedor. Y Jesús sabía que era vencedor. Lo que pasa que todas las personas que rodeaban a Jesús, incluso lo que más llama la atención, sus discípulos, tenían un concepto equivocado de derrota. Para ellos la cruz fue una derrota. Ningún discípulo festejó la idea de que Jesús fuera derrotado. Sin embargo, Jesucristo, cuando se encuentra con dos de sus discípulos, uno de ellos se llama Cleofas, en el Evangelio de Lucas vemos esto, con dos de los discípulos caminando a Emaús, ¿sí? Y los discípulos iban muy tristes porque, dicen, nosotros creíamos que él era el Mesías, pero ahora hace 3 días que ha muerto. Aunque algunas mujeres nos han dicho que lo han visto porque ha resucitado. Jesús dice que tomando las Escrituras, les comienza a contar todo lo que la Biblia, en ese tiempo el Antiguo Testamento, decía del Mesías. Entonces ahí ellos abrieron los ojos y empezaron a darse cuenta que la cruz, que fue una derrota increíble para los seres humanos, fue la mayor victoria del universo y la mayor victoria de Dios. Por eso Jesús no se victimizó, aunque tenía las razones para hacerlo, porque él no se sentía un derrotado, él sabía que era un vencedor, aunque nadie lo comprendiera, aunque nadie lo entendiera. Y nosotros creo que tenemos la misma posibilidad de Jesús. No tenemos por qué sentirnos víctimas aunque nos pasen cosas malas. ¿Por qué? Porque Dios está con nosotros. Y quiero que leamos juntos, si ustedes quieren acompañarme, a Romanos 8 del 31 al 39. Romanos 8 del 31 al 39. Se podría leer más pasajes, pero no quiero... Creo que estos pocos pasajes resumen muy bien lo que quiero compartir con ustedes. Romanos capítulo 8, versículos 31 al 39. Unos pasajes más arriba, a partir del 28, ya el subtítulo nos dice mucho, porque el subtítulo dice más que vencedores, ¿sí? Pero yo voy a empezar a leer a partir del versículo 31. Dice el apóstol Pablo: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? O sea, no hace falta victimizarme, porque no importa quién está contra nosotros, no hace falta victimizarme. ¿Por qué? Porque Dios está con nosotros y si Dios está conmigo, soy un vencedor. Sigue diciendo el versículo 32. El que no escatimó ni a su Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica, así que ¿quién te puede acusar cuando Dios te declara justo? ¿Quién es el que condenará? A los escogidos, ¿verdad? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Así que no necesitamos ser condenados porque Cristo intercede por nosotros. Versículo 35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Problemas, angustias, persecuciones, hambre, desnudez, peligro o espada, es decir, muerte. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y sigue el versículo 38. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada,
nos separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro? Fíjense el versículo 37, voy a destacar el versículo 37. Dice, antes, en todas estas cosas. ¿Y qué son todas estas cosas? Ya las vino mencionando en el versículo 35. Problemas, angustias, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada, o sea, muerte. Es decir, el versículo 37 va resumiendo la idea cuando dice, antes, aunque pasemos por hambre, por desnudez, es decir, nos falten necesidades, nos falten cosas básicas, la ropa y la comida, o nos pasen cosas increíblemente fuertes, como pueden ser angustias, problemas, persecución y muerte, antes, aún viviendo esas cosas, dice el versículo 37, somos más que vencedores. ¿Y por qué soy vencedor? ¿Cuál es el medio de la victoria? Dice, por medio de aquel que nos amó. Es Por decir, Cristo. que cuando vos te sentís derrotado y te sentís vencido y te querés victimizar porque te pasan cosas malas porque vos pensás que por culpa de otro, a veces sencillamente cosechamos las consecuencias de nuestras malas decisiones. Pero cuando vos te crees perseguido y vencido, dice que nosotros en realidad en Cristo Jesús, o por medio de aquel que nos amó, Dios, nosotros podemos ser más que vencedores. Las circunstancias que nos tocan vivir todos los días no determinan que yo soy una persona derrotada. O sea, ¿me entienden? Los criterios de victoria y derrota que el mundo, que la sociedad tiene, no son los mismos criterios de victoria y derrota que tiene la iglesia, que tiene Dios. Por eso Jesús, la muerte de Jesús para el mundo y aún para sus discípulos fue la mayor de las derrotas, pero para Dios fue la mayor de las victorias. Entonces, que vos estés pasando por problemas, por angustias, por necesidades, aunque a la vista de otras personas puede ser que vos seas un derrotado, no necesariamente es así para Dios. Además tenemos que tener cuidado, porque muchas veces nosotros nos victimizamos para no aceptar las responsabilidades de nuestras malas decisiones. Es decir, a veces nosotros cometemos o tomamos malas decisiones, cosechamos las consecuencias de esas malas decisiones, claro, y nos va mal, o empezamos a pasar por dificultades, ¿sí? Y entonces, en lugar de aceptar la responsabilidad de yo estoy así porque realmente me equivoqué, obvio, Dios no te va a abandonar, te va a acompañar en el proceso y vas a salir adelante, pero bueno, el proceso lo tenés que pasar. En lugar de ser responsables por nuestras propias malas decisiones, ¿qué hacemos? Nos victimizamos y le echamos la culpa a otro. Culpa de, no sé, mi hijo, que mi yerno, que el trabajo, que el dinero, que el gobierno, que no sé, quién sea, ¿sí? Entonces, cuidado, porque a veces el victimizarnos puede ser una estrategia para no aceptar la responsabilidad de nuestras malas decisiones. Pero, aunque no fuese así, me encanta de Jesús que él, aunque tenía todo el derecho a victimizarse, porque todo el sufrimiento que él sufrió, valga la redundancia, toda la angustia que pasó fue por culpa nuestra, no fue por sus malas decisiones, él no se victimizó, sabía que en Dios, en aquel que nos amó, como dice el versículo 37, somos más que vencedores a cualquier circunstancia que nos toque vivir. Sí, es cierto, a veces esas circunstancias no es breve. Sí, es cierto, a veces esa circunstancia difícil se prolonga en el tiempo. Sí, es cierto, a veces nosotros necesitamos un proceso a través del cual nosotros tenemos que acostumbrarnos al impacto de esa circunstancia negativa, de ese problema, y nos lleva tiempo, días, a veces meses, ¿sí? Poder acomodar nuestra mente, nuestros sentimientos, equilibrar, ¿sí? Nuestros pensamientos para poder soportar, digamos, esa situación difícil que me está tocando. No es que en Cristo yo de un día para otro, a veces sí, pero a veces no, a veces lleva tiempo, ¿sí? A veces lleva tiempo. Es lo que normalmente llamamos el duelo, ¿verdad? El duelo no es solamente se produce cuando perdemos un ser querido, el duelo también se genera cuando recibimos una mala noticia. Hay un impacto, ¿sí? Nosotros pasamos por un proceso, ¿sí? De duelo para acostumbrarnos a ese impacto, para resistir, ¿me entienden? Para soportar, acomodarnos y a soportar ese impacto. Y entonces, y después superarlo, ¿sí? Y superar ese problema. Obviamente que eso lleva tiempo y entonces de ahí el consejo de Jesús, que tenemos que perseverar. El que persevera, dice,
hasta el fin, hasta el fin. Porque claro, siempre habrá motivos para desanimarnos, siempre habrá motivos para abandonar, siempre habrá motivos para enojarme con alguien. Pero bueno, ahí está la clave, es la perseverancia. Es la perseverancia, es tomar la decisión de seguir. Y Dios hace cargo. Señor, tengo 1000 razones para no seguir más, pero yo decido seguir. Miren, una cosa es lo que yo quiero, otra cosa es lo que yo decido. Son dos cosas muy diferentes, o pueden ser dos cosas muy diferentes. Yo puedo querer abandonar todo. Todo mi ser quiere abandonar, no sé, lo que sea, ¿sí? Pero yo puedo decidir no abandonar. Y eso es, obviamente, es una decisión difícil porque uno va en contra de todo su ser. Estás desanimado, estás defraudado, ¿entendés? Todo tu ser te dice que te vayas, pero vos puedes decidir quedarte. ¿Y Dios qué honra? No honra lo que sentís. Dios honra lo que decidís. Si vos decidís quedarte a pesar de, Dios honra esa decisión. Dios nos honra lo que pasa por tus sentimientos necesariamente, porque nuestros sentimientos son muy volátiles. Hoy estamos muy entusiasmados en la terraza de la vida y mañana estamos tal vez muy desilusionados en el sótano de la vida. Lo que se mantiene, lo que se puede mantener constante no son necesariamente nuestros sentimientos, lo que se puede mantener constante es nuestra decisión, nuestras decisiones a pesar de los sentimientos que tenemos. Entonces, me gusta ver a Jesús como un ganador, como un vencedor, a pesar de las circunstancias que vivió. Y así lo veo, con seguridad. Sabía todo lo que iba a pasar, pero igual decidió seguir adelante. ¿Por qué? Porque lo decidió y Dios honró esa decisión. Lo que nos da estabilidad en la vida son las decisiones. Y entonces nosotros tenemos que ser muy sabios en qué decidir. No en vano Jesús en Mateo 22:37, cuando le preguntan la esencia de la religión, él dice, amar a Dios. Decide amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. ¿Sí? Y el segundo gran mandamiento, ama a tu prójimo como a tú mismo. Esos son decisiones, no son sentimientos. No siempre vamos a tener ganas de amar a Dios y mucho menos no siempre vamos a tener ganas de amar al prójimo. ¿O no? No me den los ejemplos, pero ya conocemos cómo es la dinámica de la vida, ¿no? Pero las decisiones, Dios honra decisiones. Dios honra cuando vos decís, este no me cae bien, pero yo decido amarlo, Señor, como tú nos has amado. Juan 13:35. En esto conocerán que son mis discípulos, en que se amen como yo, dice Jesús, los he amado. No un amor cualquiera, como yo, dice Jesús, los he amado. Y Dios va a honrar esa decisión. Vivamos como vencedores, porque aquel que nos amó nos da los medios para ser vencedores, aunque las circunstancias que nos toquen vivir son durísimas, hasta incluso la muerte. Entonces, ese es nuestro desafío. No nos victimicemos, porque somos vencedores. Y el vencedor nunca se victimiza. El vencedor festeja, ¿sí? Y vive con la seguridad de ser el número uno, de ser el vencedor. Ojalá lleguemos ahí. Amén.